Estamos ya dispuestos, estamos en marcha, nunca mejor dicho, para iniciar una nueva edición de Sportcom Health, nuestras columnas del bienestar que poco a poco se van erigiendo, ¿verdad? Y van sustentando todos aquellos diferentes conceptos que tienen que ver con el mundo de la salud, por una parte, y con el tema del ejercicio, con el tema de la práctica deportiva y los beneficios importantes en muchos casos que nos brinda precisamente el hecho de hacer ejercicio, de realizar una práctica deportiva habitual. Sin embargo, a pesar de que creo que estaremos todos de acuerdo en que no hay duda alguna sobre esos efectos positivos del ejercicio físico, puede existir un pequeño riesgo, un pequeño o gran riesgo, depende, si se desconocen, por ejemplo, posibles patologías existentes, incluso algunas de ellas con una carga genética, bueno, pues de alguna forma pueden afectar, incluso en algunos casos pueden llegar a tener graves y serias consecuencias para nuestra salud. Y evidentemente si simplemente tenemos algunas características fisiológicas que nos permiten o no realizar un deporte, una práctica deportiva determinada. Dicho esto, sobre todo en personas sedentarias existen algunos posibles riesgos cuando uno decide empezar a hacer ejercicio de forma habitual. Y de esos riesgos vamos a hablar de cómo evitarlos, de cómo prevenirlos precisamente en esta edición de las columnas del bienestar con la doctora María Jesús Núñez. Doctora, ¿qué tal? Muy bien, Carles, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, yo encantado de saludarte, doctora, y sobre todo, a ver, hasta ahora todos los programas que hemos hecho son importantes, pero yo quizá a este le daría una especial relevancia, puesto que lo que ahora vamos a ir comentando está orientado, es importante a personas quizá entre comillas sedentarias o personas que quieren dejar de serlo. Y ahí, doctora, es muy importante, como acabo de apuntar, ¿verdad?, prevenir posibles efectos negativos. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, tenemos que saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer previo a empezar a hacer una actividad deportiva con una asiduidad, con una rutina. Claro. Por tanto, doctora Núñez, disponen ustedes, los profesionales, de una, yo creo que podemos decir, amplia gama de herramientas muy útiles que vamos a ir enumerando. Vamos a intentar, doctora Núñez, seguir, digamos, un orden cronológico de cuál sería el protocolo a seguir y creo que, doctora, podemos empezar, creo que ustedes esto lo tienen muy bien protocolizado por lo que sería la historia clínica de esa persona, ¿verdad? ¿Qué es la historia clínica? Sí, la historia clínica es básica. Podemos incluso diagnosticar solamente escuchando lo que dice el paciente. Ujú, Entonces, es necesario que siempre se le pregunte al paciente pues, cosas que son básicas, cómo está, cómo ujú, se ve, si le sucede algo porque cree que ha sucedido y sobre todo también preguntarle qué antecedentes tiene. Pues antecedentes quirúrgicos, antecedentes de lesiones deportivas que puede en otra época pues haber claro. sufrido, pues alguna intervención o incluso necesitamos Ujú, saber antecedentes familiares, porque si tenemos pues una miocardiopatía o tenemos cualquier alteración sanguínea o sí. tenemos un síndrome de Gilbert que no pasa nada, no hay ningún problema, pero que está ahí, bueno, pues es bueno conocer qué es lo que hay de base para después poder ir progresando. Claro. Hay que decir que todo lo que vamos a comentar, doctora Núñez, a partir de ahora es válido no solo para personas sedentarias que quieren dejar de serlo, felicidades desde aquí a todas ellas, sino también para personas que han hecho una larga pausa en su actividad física, que hace unos años eran personas activas, que luego por circunstancias X han dejado de serlo y que ahora quieren volver a la práctica deportiva. Para ambos perfiles es válido todo lo que vamos a comentar. Yo quiero decirle, doctora, perdón, antes de continuar, que no sé hasta qué punto, ya sé que por defecto ustedes aplican esa acepción, quizá yo no sé hasta qué punto les llamaría pacientes, ¿no? Porque de hecho, en principio, no tienen por qué serlo, ¿no? Pregunto.
Sí, la verdad es que todo el que viene a una consulta ya Claro, pasa a ser paciente. sí, Porque es paciente porque le ve un doctor o una doctora, claro, es paciente porque tiene paciencia por sí, esperarle, es paciente porque también espera un diagnóstico y a claro, veces es un poquito más prolongado. sin duda, Entonces, realmente es cierto que yo, la mayoría de ellos, las personas que veo son claro, deportistas aficionados y aún así seguimos diciéndoles pacientes. Ellos bien, se acostumbran, saben que no tienen una claro, patología grave ni nada de nada, pero sí. saben que son Bien, pacientes. es así. El médico por un lado, el paciente por otro, como usted decía, doctora, como la doctora Núñez decía, paciente es el que espera, ¿eh? Por eso se llama paciente. Siempre hay que esperar poco o mucho, pero siempre hay que esperar a que el doctor nos diga, ¿puede usted pasar? ¿Verdad? Eso es. Muy bien. Historia clínica. Bien, tenemos ya más o menos configurada esa historia clínica. Creo que el siguiente paso sería someter al paciente a una exploración física, en este caso básica, ¿verdad? Sí, en la historia clínica le hemos preguntado de todo. Hemos preguntado por lesiones, por cirugías, por Ujú, dolores, por problemas de columna, por problemas musculares, por problemas de tendinitis, etcétera, por todo, por ujú, problemas digestivos, por alteraciones pues tanto pulmonares como cardíacas, pues de ritmo intestinal sí, también. Hemos preguntado si duerme bien, si tiene estrés, o sea, ya sabemos cómo hace su vida. También preguntamos sobre su nutrición, la importancia que él le da, o ella, cómo lo está haciendo. Y sobre todo después también vamos a preguntar sobre su actividad deportiva o qué es lo que ha estado haciendo durante su vida y qué es lo que hace ahora, incluso si camina, ¿de acuerdo? ajá, Con toda esa información sí que podemos ir ya a una exploración física. Una bien, exploración física que tiene bueno, debería ser pues una evaluación de todo lo que es aparato locomotor, porque lo que ujú, vamos a hacer sobre todo es eso, ¿no? Y aparato locomotor, pues dependiendo del deporte que vayamos a hacer, pues de rodillas, si es que vamos a correr, y tobillos. Si vamos a estar en bici, pues lo mismo, vamos a ver cadera, vamos a ver columna lumbar, porque puede claro, haber problemas, incluso en las muñecas también, para agarrar bien el manillar. Dependiendo del deporte, pues vamos a hacer, o sea, vamos a ujú, explorar con un gran detenimiento los hombros en un nadador, en fin, bueno, pues en un triatleta lo vamos a ver todo. claro, ¿De acuerdo? En un grupo, en alguien que está haciendo baloncesto o algún deporte de equipo, pues necesitamos que vea bien, ujú, que oiga bien, porque necesita oír a su entrenador, necesita ver también qué es lo que está sucediendo en el campo, ¿de acuerdo? Entonces, la exploración es completa y va a depender sobre todo del deporte que vaya a hacer el claro. paciente. Claro, por cierto, que estos protocolos que estamos comentando están, en principio, doctora Núñez, orientados a personas que van a ser personas activas, pero no deportistas de élite. Ellos quizá merecerán en otro momento un programa específico para ellos, ¿eh? No, no, por supuesto, por Bien, supuesto. vamos a ver, nos decía la doctora Núñez que esa historia clínica, esa exploración física inicial, también puede estar en parte condicionada por el tipo de deporte que el paciente quiera desarrollar a partir de ese momento. Yo supongo, antes de continuar, doctora Núñez, que en algunos casos será el propio doctor, la propia doctora en este caso, quien pueda aconsejar o desaconsejar en función pues de las características del paciente tal o cual deporte, ¿no? Porque a lo mejor el paciente quiere dedicarse a un tipo de deporte que por sus características fisiológicas pues quizá no esté capacitado, ¿no? Sí, eso puede suceder. Y vamos a intentar que pueda hacer el deporte que más le gusta, porque Ajá, si no nos gusta un deporte no lo vamos a hacer, por muy conveniente que sea y por muy preparados que estemos físicamente. claro. Entonces, si resulta que le gusta un deporte que no está capacitado, Ujú, vamos a capacitarle. ¿De bien, acuerdo? Ya veremos cómo, pero claro. le vamos a Bien. capacitar. Se va a intentar adecuar sus características
a esa tipología de deporte. Vale. Correcto. Bien. Eh, claro, damos un paso al frente y hay una prueba que no sé hasta qué punto puede ser definitiva, que es que cuando usted solicita a ese paciente, a ese futuro deportista, un análisis sanguíneo. ¿Con qué objeto, con qué finalidad se solicita un análisis sanguíneo y cuáles son, a grandes rasgos, porque entiendo que cada paciente será diferente, que cada persona será distinta, qué parámetros se valoran en esa analítica? Bien, en una analítica tenemos que ver pues, los transportadores de oxígeno, que Ujú, son los glóbulos rojos. Entonces, ver están bien, que son de buena calidad, que están normales, que van a poder transportar todo el oxígeno del aire a todo el organismo. ujú, También vamos a ver como los leucocitos, los glóbulos blancos, para que si nos sometemos a un estrés, ya sea medioambiental, pues de temperatura alta o baja, o vientos o lo que sea, mi organismo sepa responder bien, ¿de acuerdo? Y también, por ejemplo, las plaquetas, o sea, las plaquetas y todo el sistema de coagulación, es necesario saber que está correcto, porque si es posible que siempre hay contusiones, caídas, etcétera, haciendo claro. deporte, pues que vaya a tener una buena cicatrización. Y por supuesto tengo que valorar también pues metabolismo hidrocarbonado. No tengo que, por supuesto tengo que descartar una diabetes, pero si Ujú, hay una diabetes el ejercicio le va a venir de lujo. Entonces claro. necesito saber cómo es metabolismo hidrocarbonado, necesito saber cómo está funcionando el hígado porque voy a someterle un poquito más de carga Ujú, y necesito saber también cómo está funcionando el riñón. muy Aparte bien. de eso, pues si puedo además ver pues el estado de vitaminas, pues perfecto, pero no es imprescindible. Pero lo básico es esto. Por Sí. supuesto, colesterol, pues sí, si lo tiene alto, pues entonces vamos a ver que el ejercicio va a ser de una manera diferente y voy a poner a lo mejor tal vez algún suplemento. ¿Vale? Ujú. Eh, correcto. Todo eso, todos esos parámetros que usted acaba de comentar, doctora Núñez, todo esto se mide, digámoslo así, en una sola analítica o hacen falta varias. No, tengo una analítica. En una sola analítica Tengo una podemos sola analítica, obtener, un hemograma y una bien, bioquímica. con Dos. una sola analítica obtenemos esa amplia gama de parámetros que van a servirle al profesional, a la doctora en este caso, a hacer una valoración mucho más exhaustiva de esa persona. Bien, continuamos. Tenemos la historia clínica, hemos hecho ya una primera exploración física, tenemos la analítica, entendemos que es una analítica normal, entiendo, y si hay Sí, se algunos puede hacer. parámetros que deban modificarse, pues ya se encargará, entiendo, la doctora, ¿no?, de dar las indicaciones oportunas para variar o para mejorar, ¿verdad?, aquellos parámetros que sea necesario. Luego hay un concepto que también hay que explicarlo, que son las llamadas pruebas antropométricas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué son estas pruebas? Pues es medir talla, peso, porcentaje de grasa, Sí, eh, diferentes medidas en nuestro cuerpo para definir pues, cómo es el índice de masa corporal, por ejemplo, que si ajá, está por encima de 25 ya se define como sobrepeso, ver el porcentaje de grasa, que sí, dependiendo de qué, bueno, pues las mujeres tienen un porcentaje de grasa normal, que habitualmente está entre 22, 30, y los hombres un poquito menos, ¿vale? ujú, Pues a lo mejor entre 16, 20, aunque el 20 ya es alto. sí, Y después el somatotipo. El somatotipo son medir pliegues, medir perímetros y ujú. diámetros de nuestro organismo para definir qué deportes serían los más idóneos para mí, ¿de acuerdo? O para el Claro, paciente en este caso. claro. Entiendo que lo más habitual será, doctora Núñez, que una persona, como antes apuntábamos, que hasta ahora ha sido una persona con tendencias sedentarias o que quiere retomar su práctica deportiva, digamos que por defecto, permítame la expresión, su índice de masa corporal sea más elevado de lo deseable, ¿no? Depende de la complexión de la Ajá, familia casi. ¿Eh?
porque es verdad que sí vamos a encontrar la mayoría que van a ser pues con algo de sobrepeso, pero también vamos a encontrar personas que si no hacen ejercicio pierden peso porque tienen masa muscular y Ajá. les es muy complicado coger peso. Entonces vamos a atender las dos, aunque es cierto que las personas con sobrepeso son más frecuentes en nuestra Bien. sociedad. Este es un detalle importante que dejo anotado para otra futura edición del programa. Es decir, las personas que por cualquier circunstancia dejen de hacer ejercicio, quizá en algunos casos aumenten su grasa corporal, pero pierden músculo. Sí, siempre. Bien. Es un dato interesante del que hablaremos en otro momento. Bien, hemos hecho ya la prueba antropométrica. Y vamos ahora a las pruebas específicas de laboratorio, que allí tenemos un abanico bastante amplio y creo que en algunos casos con una valoración importante. Ahí podemos hablar de la ergometría. Yo creo que también ahora la doctora nos va a explicar más a fondo Ahora hablamos. una, Sí. una de las pruebas, creo, doctora Núñez, fundamentales, que es la prueba de esfuerzo con análisis de gases, el test de lactato. Esto es fundamental, todo esto, ¿no? A ver, es fundamental hacer unos test de valoración fisiológica en reposo, hacer un electrocardiograma, hacer Ujú. una espirometría, ¿de acuerdo? Pero es también muy interesante y conveniente hacer una ergometría. La ergometría es la prueba de esfuerzo, pero Ajá, la prueba de esfuerzo habitualmente es para ver cómo funciona el corazón. sí, No valora más, ¿de acuerdo? O sea, valora, digamos, puede valorar el rendimiento, pero desde el punto de vista cardíaco. exclusivamente. Exclusivamente. Habitualmente lo hacen los cardiólogos, no lo Ujú. hacen los médicos deportivos, a menos que no tengan medios. Entonces, sí. Entonces, la cuestión es que la ergometría se puede llegar a... Utilizan unos protocolos cardiológicos y Sí, no utilizan un analizador de gases. Mientras que bien, la prueba de esfuerzo con análisis de gases lo que sí, hace es, mediante una máscara que lo ponen en la cara ujú, y con un tacógrafo, un medidor de intercambio de oxígeno y CO2, se está midiendo respiración a respiración sí, el consumo de oxígeno y de CO2. Y bien. eso nos da una información muy valiosa para después poder ordenar bien el ejercicio. Porque eso me puede decir qué intensidad de ejercicio necesito para consumir grasas, Ujú, qué intensidad de ejercicio necesito para tener resistencia aeróbica, qué intensidad necesito personalizada sí, para mejorar mi potencia anaeróbica. Entonces, eso significa que dependiendo de a qué quiera yo dirigirme en cuanto al deporte, voy a ajá, necesitar una u otra zona. Y claro, es muy interesante. ¿Vale? claro. Eso, la prueba de esfuerzo con análisis de gases nos permite también medir cómo funciona el corazón, Ujú, medir pues, tanto la frecuencia cardíaca como las ondas electrocardiográficas, si hay problemas de arritmia, si hay problemas de isquemia, etc. Es decir, que para una persona sedentaria que no tiene antecedentes familiares ni personales de patología cardíaca, es más adecuada esta forma de hacer una prueba de esfuerzo para ver los límites también que hacer una ergometría cardiológica, que en principio no tiene sentido. Solamente descarta ujú. que haya patología. Es decir, que lo ideal sería realizar la prueba de esfuerzo con análisis de gases, que además también nos permite analizar la respuesta del corazón. En algunos casos entiendo, Pulmones, claro, porque sí, llevamos sí, 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 también sí, una claro. máscara. Entiendo que es una prueba entonces, digamos, mucho más exhaustiva, mucho más completa que si hablamos solo de la ergometría, ¿correcto? Sí, pero siempre aplicado a personas que quieren saber cómo son sus límites y que quieren empezar a entrenar o que quieren entrenar y ver. Ujú, Si hay algún antecedente de isquemia, de patología cardíaca o de antecedentes familiares, entonces es mejor que lo vea el cardiólogo, que haga la ergometría y además un ecocardiograma.
Bien. La persona que se somete a la ergometría, previamente a ese test de valoración fisiológica con ergometría, con prueba de esfuerzo con análisis de gases, si supera estas pruebas, digamos, con éxito, llamémosle así, digamos, con éxito, en principio es un obstáculo que ya le da ciertas garantías, ¿no?, para la continuidad de su práctica deportiva, ¿correcto? Sí, además es que nos está dando un valor muy interesante que es el VO2 max o el consumo máximo de Sí, oxígeno. sí. Ese valor nos dice la capacidad para absorber, transportar y difundir el oxígeno del aire en el organismo. Ujú, Y nos está diciendo también cómo funciona todo nuestro organismo, pulmón, corazón, locomotor, metabólicamente. claro. Entonces es un parámetro general, es un valor general de salud. Claro. Cuanto más alto lo tengo, Ujú. mucho mejor. Este valor general de salud, ese nivel de oxígeno en sangre, entiendo que con la práctica deportiva continuada, lo lógico es que vaya mejorando, ¿no? Sí, tiene un alto componente genético, pero Ajá, sí mejora porque yo bajo peso, porque entreno, porque vale. cuido mi alimentación, etcétera, etcétera. Bien, antes de continuar, hemos de hablar del test de lactato, ¿eh? Que esto se oye mucho más hablando de atletas profesionales, pero los aficionados también necesitan saber cuál es su capacidad en cuanto al test de lactato. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve este test? El test de lactato lo que determina son también intensidades de ejercicio. No es necesario llegar a máximos, pero sí que se observa cómo es la curva de lactato. El método para realizarlo es iniciar el ejercicio, ya sea corriendo o en bicicleta, y ir aumentando la intensidad cada X tiempo, cada 3 minutos, cada 5 minutos. Ujú, Y en ese momento, a los 3 o 5 minutos, se toma una medida de sangre capilar para ver el lactato. El lactato es un producto del músculo. sí. Cuanto más acción tiene el músculo, más actividad tiene, más alto es el nivel de ácido láctico. Es cierto que cuando la intensidad del esfuerzo es media, los niveles de láctico no se acumulan porque tenemos capacidad para metabolizarlo y Ujú, para utilizarlo. Pero cuando la intensidad es muy alta, entonces el ácido láctico se dispara. claro. Entonces tenemos una curva disparada a lo alto y Ujú, en esas intensidades de ejercicio no puedo hacer más que series o alta intensidad, pero no puedo hacer otra cosa, no puedo hacer 10 kilómetros, ¿de acuerdo? bien. ¿Qué tiene que ver el ácido láctico con las famosas agujetas? ¿Hay alguna relación? No mucha. ¿No Lo que mucha? pasa que no mucha, no. Las agujetas es diferente. Las agujetas son microroturas, Ajá. son daños musculares. ¿Eh? Bien, no hay. Lo que pasa es que las asociamos con el láctico porque cuando tenemos agujetas nos hemos pasado de intensidad de ejercicio y entonces el láctico aumenta también. Bien, Pero no es claro, exactamente no aumento de es, láctico claro, tener no agujetas. es una consecuencia directa, ni mucho menos. Por cierto, antes de continuar, doctora, hemos hablado de la ergometría, hemos hablado de la prueba de esfuerzo. ¿Por qué a veces, por ejemplo, según quién la haga o según qué centros vayamos, nos hacen esa prueba o nos hacen esas pruebas en bicicleta o en cinta de correr? ¿Qué diferencia hay? Pues lo primero es que depende del centro donde se vaya y qué capacidad tenga. Quiero decir que es más cómodo tener una bicicleta que tener un tapiz rodante que ocupa más espacio, Ujú, etcétera. Eh, los cardiólogos tienen solamente la cinta porque tienen un protocolo que se llama BRUS y que se activa siempre caminando con pendientes. sí, Y hay polideportivos que tienen solamente bicicleta porque es más cómodo, porque todo el bien, mundo se puede subir a la bici y no hay claro. riesgo de caídas. Pero el resultado es el mismo, similar, No, la activación muscular en corriendo es de una manera y en claro, bicicleta es de otra. bien. La frecuencia cardíaca también es diferente. Por tanto, Algo diferente. claro, Si ¿cuál de las yo dos? corro, Sí, o sea, esto lo que se tiene que adaptar claramente. Si yo corro, debería hacerlo en la cinta, en el tapiz rodante, claro, y si yo monto en bici, debería hacerlo en el ciclo ergómetro, que es como bien, nosotros llamamos la sí, bicicleta. entiendo. Pero antes de pasar al siguiente tema, ¿usted cuál de las dos pruebas cree más completa, que nos ofrece, digamos, más fiabilidad?
No, las dos ofrecen Las dos. insaciabilidad. Bien, Las dos vamos a llevar al paciente a los límites. de acuerdo. Lo que pasa es que si a un ciclista le pongo a correr, le destrozo las piernas. Claro, evidentemente. Y lo mismo pasa, ¿eh? Lo mismo, Sí, si sí, sí, le sí. pongo la bicicleta, no puede, no puede. Entonces, Claro. tiene que ser adaptado. Eso es lo interesante. Bien, dicho esto, María Jesús, doctora Núñez, vamos a seguir avanzando en este recorrido. Y ahora vamos a centrarnos en una serie de pruebas que vamos también a explicar, la doctora nos va a explicar con mayor detalle en qué consiste cada una de ellas, pero yo no sé hasta qué punto, digamos, doctora, son pruebas, por una parte, más especializadas y quizá no tan determinantes como puede ser, como hemos comentado ahora, pues la ergometría o la prueba de esfuerzo con análisis de gases. Por ejemplo, diferentes test de fuerza, velocidad, resistencia o flexibilidad. También hay un abanico importante. Vamos a comentar algunos de ellos. Por ejemplo, el llamado test de Cooper. ¿Qué nos puede decir del test de Cooper, doctora? Pues el test de Cooper, yo creo que todos los adolescentes lo conocen, Ajá. porque es un test que se hace mucho en Sí. el instituto para saber, es una prueba de resistencia, ¿eh? Son Ajá. 12 minutos corriendo. Entonces, correr la mayor distancia, es decir, tienes que correr a la mayor velocidad también. Sí. Fue diseñado pues hace muchísimo, en 1931, Ujú. en Oklahoma, por un señor que se llamaba Claro, Cooper. no podía ser de otra forma. Eh, Se tenía que llamar no puede Cooper, ser de otra, ¿de acuerdo? evidentemente. Entonces, bueno, pues digamos que tiene unos parámetros en los que sería, pues, si un varón, por ejemplo, Ujú. de 17 años corriera 3.000 metros, pues Sí, en los 12 minutos, pues sería estupendo, sería excelente. ajá, Si corre 2.500 y tiene 60 años, pues también sería excelente, pero si corre el de 17 años 2 kilómetros 100, pues sería sí, muy malo. Y claro. si corre 1.400 alguien de 60 años, pues sería muy malo también, ¿vale? Quiero decir que tiene sus baremos y Ujú. lo que nos dice es, lo que está pretendiendo es darnos la capacidad, es decir, el VO2 más, lo que hemos estado hablando antes Claro, entiendo. con Mm. la prueba de esfuerzo con análisis de gases. Claro. Entiendo, doctora, por lo tanto, que existe, digamos, una especie de tabla, ¿no? Que asocia distancia con edades más o menos, y eso es una muestra de esa capacidad de oxígeno que es capaz de desarrollar el presunto atleta en cuestión. Muy bien. Exacto. Luego hay otro, claro, aquí estamos hablando de diferentes test. Bien, dejamos el test de Cooper y vamos a otro test, en este caso es el test de Rutherford-Dixon, que yo no sé hasta qué punto es un test más o menos popular. Yo reconozco que hasta ahora no conocía este tipo de test. ¿De qué se trata? Bueno, el test de Rutherford-Dixon lo que hace es valorar la adaptación cardiovascular al ejercicio. Ujú. Es muy simple. Lo utilizan sobre todo, pues, históricamente en la Federación de Fútbol. Ajá, Entonces, todos los niños que están federados, sí, todos, sí, hacen anualmente el test de Rutherford-Dixon. muy bien. ¿En qué consiste? En tomar el pulso en reposo después de 30 flexiones de piernas Ujú. y después de un minuto de reposo después de haber hecho esas 30 flexiones en Sí, 45 segundos. ¿De acuerdo? muy bien. Entonces, bueno, pues se hace mediante una fórmula, se obtiene un número, que es el índice de Rutherford-Dixon, Sí. que, bueno, pues si es de entre 0 y 4 tiene una forma óptima, y si está entre 8 y 12, pues es apto para comenzar a hacer el ejercicio. Pero Muy si es bien, más de 16, por ejemplo, pues no es apto para esfuerzos intensos y habría que valorar otras claro. cosas. Bien, vamos a continuar con más test, pero hemos de decir que la persona que va a iniciar una práctica deportiva, esto no significa que deba someterse a todos ellos, ¿eh? ¿No? Ni mucho menos, porque si no, ya estaríamos cansados antes de empezar. Bien, luego ya será el profesional, el doctor, la doctora, quien decida qué tipo de test es el que más se adecua a sus necesidades. Bien, test de burpee. ¿Qué es el test de burpee? El test de Burpee valora la resistencia anaeróbica láctica, es decir, es un ejercicio complejo que Ujú. implica mucha masa muscular y mucha movilidad.
Sí, Estos los crossfiteros los conocen perfectamente. sí, Son unas, pues se parte de prácticamente el suelo, sí. haciendo una flexión, bueno, pues como una tabla, Ujú, y después van a flexionar las rodillas, van a dar un salto, van a ponerse de pie, van a claro. subir los brazos y después Bueno, van a ir repitiéndolo. este, doctora, este test sí que lo conozco, lo he practicado y es muy cansado, se lo aseguro. Es muy cansado. Es muy explosivo. Sí, sí, sí. A ver, se diseñó por un señor que también se llamaba Burpee en Claro. 1939 y lo que pretendía era en Nueva York intentar ver solamente hacer cuatro repeticiones Ajá. para ver la condición física. Lo que pasa es que se ha modificado mucho. Los militares en el 46 Ujú. dijeron todos los que se puedan en un minuto. Y Exactamente, entonces ya, sí, sí. exacto, entonces ya pues, dijeron, tiene que ser además entre 27 y 41. Entonces, ya, digamos, Sí, metieron sí, sí. la presión al movimiento, ¿no? Pues Y claro, ya los crossfiteros pues, lo bueno, petan, o sea, los una crossfiteros, historia. y ahora recuerdo una pequeña anécdota de un vídeo que he visto, que vi hace un tiempo en internet precisamente, de que es para irse corriendo, nunca mejor dicho, es el test de burpee que hacen los SEAL americanos, los marines del ejército americano, Claro, que claro. es para morirse directamente, ya se lo puedo asegurar, ¿eh? Es espectacular, pero claro, estamos ya a otro nivel, estamos hablando de las fuerzas de élite del ejército de Estados Unidos y entiendo yo que de cualquier otro ejército a este nivel. Bien, dicho esto, el test de Kursnavet, vamos a Sí, explicarlo. el test de Kursnavet se le llama también la prueba de los pitidos, porque es una distancia corta, apenas Ujú. 20 metros, y cada vez que se hacen 20 metros suena un pitido. También Ajá. se llama el test de Leger, porque bueno, pues fue Bueno, diseñado también no, en Montreal. aquí, doctora, no se han puesto de acuerdo en el nombre, por lo que veo, ¿eh? No, 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 por supuesto. Este test lo que valora es la máxima capacidad aeróbica de un individuo e indirectamente también el consumo máximo de oxígeno, o sea, el V2 max. Muy También bien. pretende con una fórmula dar la capacidad máxima de la persona que hace el ejercicio. La Ajá. verdad que es que empieza caminando a 8 kilómetros por hora y pues eso, cada 20 metros cambia la velocidad Ujú. y tiene que ir más deprisa. Entonces, Bien. pues bueno, al final, como máximo puede ser pues unos 15, 20 minutos, pero no puede Bien. ser más porque ya llegamos a más de Claro. 20 kilómetros por hora. Claro, llegamos a un punto en el que ya hemos dado Sí, todo de sí. Bien, sí. y hay dos últimos test que en este caso no tienen nombre propio, pero su propio nombre ya indica por dónde va el tema. El test de flexibilidad y el test de fuerza. Vamos a explicarlos. Sí. Los test de flexibilidad hay unos cuantos. Lo que valoran es, pues eso, la elasticidad que tiene nuestro organismo. Pues por ejemplo, el más conocido es el sit and reach. Es estar sentado en el suelo y con un cajón de flexibilidad, que lo ha hecho lo conoce perfectamente, pues ir desplazando, bueno, estar sentado con las piernas extendidas y Ujú. con los brazos y con la punta de los dedos va a ir deslizando sobre un metro, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, bueno, pues ahí vemos la elasticidad posterior, podemos ver también la flexión profunda, que es abriendo las piernas, ujú, intentar meter todo lo que es la columna y los brazos también por en medio de las piernas y ahí claro. ver cuántos centímetros llega. O el test de Kraus-Weber, que es una flexión de tronco desde posición de bipedestación simplemente. Sí, O, bueno, pues flexibilidad también claro. de lo que es cintura escapular. Y el hecho de que tengamos mayor o menor flexibilidad, ¿esto qué importancia tiene para la práctica deportiva? Tiene mucha. Si tenemos a alguien que tiene un síndrome de Marfan o tiene una hiperlaxitud, yo necesito reforzar las articulaciones porque si él o ella va a estirar en exceso puede lesionarse. Ujú. Y por otra parte, si algo que es muy, muy frecuente entre los corredores que dicen soy un palo,
no tengo nada de flexibilidad, bueno, claro, pues esa persona va a tener más riesgo de lesión sí, porque no va a moldarse a bueno. un cambio, por ejemplo, en lo que es la superficie del Pues terreno. aquí, doctora Núñez, vamos, te doy toda la razón porque nosotros, los corredores, yo me incluyo, en general, también me incluyo yo, tenemos poca flexibilidad. No sé por qué razón, si será por la práctica deportiva o al margen del tema genético, pero, por ejemplo, yo mismo reconozco que no soy demasiado flexible. ¿Esto es porque soy corredor o no tiene nada que ver? Bueno, se juntan varias cosas. Primero que tengo poca flexibilidad y no me voy a dedicar a Ajá, deportes que necesiten mucha flexibilidad y después el mismo deporte hace que la musculatura esté más fuerte. Entonces, si no me dedico a ello con claro. empeño, voy a estar cada vez más Bien, malo bien. O sea que o menos tenemos que flexible. practicar más Sí. ejercicios de flexibilidad los que somos corredores. El último test que vamos a comentar por hoy, el test de fuerza. Su nombre ya lo dice, ¿no? Test de fuerza. Sí, estos test se hacen pues en los sitios donde se hace la fuerza, o sea, por ejemplo, un press de banca para el pecho, un Claro. jalón tras nuca para la espalda, un curl de bíceps para los bíceps, y es ir viendo pues un press francés para el tríceps, un press tras nuca para los hombros, una Ujú. extensión de cuádriceps para cuádriceps o para el femoral, un femoral tumbado. Lo que deberíamos ver es una repetición máxima, pero habitualmente no se hace ya una repetición máxima, una RM, que es lo Ajá. famoso, ¿vale? Se hace sobre 10 RM y después ya se estima qué Bien. intensidad y qué capacidad tiene desde el punto de vista muscular. Sí, y doctora Núñez, de todos estos test que hemos comentado, eh, ¿cuál cree la doctora Núñez que es o cuáles son los más, no sé si decir importantes, o los que más se aconseja para valorar el estado inicial de un futuro deportista? Yo diría que la historia clínica, la talla, el peso, el porcentaje de grasa nos va a dar mucha idea, y un electro, por supuesto, los análisis también, y la ergometría, lo que es la prueba de esfuerzo Bien, básica, ¿vale? Estos test se utilizan cuando no tenemos los otros medios. entiendo, digamos, entiendo. Son O sea, test, son para ver resistencia, claro, para ver, o sea, para determinar indirectamente lo que bien. nosotros medimos con el consumo máximo de oxígeno. Correcto. Por tanto, si tenemos la posibilidad de hacer la ergometría, de hacer la prueba de esfuerzo con análisis de gases, tampoco serían necesarios algunos de estos No, test. Sería esto, ¿no? no, exacto. Vale. Sí. Bien. En esta parte final de nuestra entrevista de hoy, aquí en Sport con Health, en las columnas del bienestar, hemos hablado, hasta ahora, hemos hecho una referencia, creo que bastante completa, de esas diferentes pruebas de evaluación predeportiva, las más aconsejables, las que son incluso recomendables, pero vamos a hablar, doctora, de la parte, digamos, contraria, es decir, los beneficios creo que están ya perfectamente definidos, pero ¿qué pasa? ¿Qué manifestaciones surgen en nuestro metabolismo, en nuestro cuerpo, cuando no hacemos la cantidad mínima de ejercicio, cuando el nivel de ejercicio que desarrollamos no es suficiente? ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues tiene muchas consecuencias a nivel general y a nivel particular. Primero vamos a tener un aumento de peso, porque si Ujú, no amoldamos nuestra nutrición a la actividad física vamos a aumentar de peso. Tendremos una falta de masa muscular, podemos desarrollar una hipercolesterolemia, o sea, unos niveles de lípidos, sí, tanto el colesterol como triglicéridos altos. Tendremos tensión probablemente alta también. Nuestros niveles de ansiedad serán mayores, no dormiremos tan bien, con lo cual tendremos también insomnio. sí, Podemos tener alteraciones digestivas como estreñimiento, ¿de acuerdo? O sea, por falta de movilidad, ajá, ¿eh? Entonces, bueno, pues es como el estrés lo vamos a gestionar peor. Bueno, tiene tantos beneficios y podemos ver en tantas, o sea, nuestro sistema inmune va a ser también claro. más torpe. Ujú, Bueno, o sea, pero básicamente vamos a ver que nuestro peso es diferente, es más alto de lo debido,
y que vamos a tener escasa masa muscular y un porcentaje de grasa más alto. O sea que en definitiva podemos decir, doctora Núñez, que nuestra calidad de vida en general va a verse disminuida por una deficiente práctica de ejercicio físico, más o menos. Las consecuencias pueden ser estas. Bien, yo creo que ha quedado bastante claro. Y antes de despedirnos, es importante orientar a todos aquellos y aquellas, porque estos consejos, estas recomendaciones son válidas para ambos sexos, aquí no hay distinción en absoluto. Una persona que quiera ponerse en marcha, que quiera iniciar esa práctica deportiva habitual, aunque para la doctora es obvio, pero vamos a comentarlo, ¿dónde debería dirigirse? ¿Cuál es el perfil de centro o el perfil de profesionales que están preparados y capacitados y formados para realizar este tipo de pruebas? Pues sin duda serían los médicos deportivos, los médicos especialistas en medicina, educación física y deporte. ¿Sí? Ellos son o somos las personas que sabemos cómo interpretar todas las pruebas en alguien que hace ejercicio o que va a hacer ejercicio. Si vemos en otras especialidades a alguien que hace ejercicio, tiene algunas adaptaciones que puedan interpretarse de forma errónea y dar un diagnóstico patológico cuando no lo es. Claro. Entonces, pues alarmar al deportista o paciente cuando no es necesario, pues yo pienso que lo idóneo es que un médico especialista en medicina, educación física y deporte pueda analizar y pueda valorar todo esto porque está perfectamente capacitado, sabe específicamente de esto y es el profesional que debe verlo. Queda claro, un especialista, un médico especialista en medicina del deporte. Por último, claro, hay muchas personas o existen algunas personas que por cuestiones incluso profesionales, por falta de tiempo, a veces incluso por falta de motivación, por una agenda súper complicada, etcétera, por cuestiones familiares incluso, pues no tienen o no disponen del tiempo suficiente para realizar una práctica deportiva habitual. Y muchas personas se preguntan y nos preguntan, y yo le traslado a la doctora esa pregunta ya para finalizar, ¿caminar? Aquella persona que solo tiene tiempo para caminar media hora, 45 minutos, una hora al día, no tiene tiempo para más, caminar, digamos, a paso ligero, también puede considerarse una práctica deportiva, también nos va a reportar algunos beneficios o no sería suficiente. Y con esto concluimos. Es una pregunta trampa. No era mi intención, ¿eh? Si tenemos 45 minutos para caminar, sí. Tengo 40 minutos para trotar. Ajá. Por ejemplo. Pero en cualquier caso, si solamente puedo caminar, entonces debo ir caminando rápido. Bien. Rápido. ¿De acuerdo? No debo ir paseando y hablando tranquilamente. Bien. Eso no es ejercicio. Bien. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si caminamos rápido, a paso ligero, para entendernos, ¿esto también nos va a reportar algún beneficio? Sin duda. Sí, sí. Ajá. Muy bien. Muy bien. Pues aquí lo dejamos hoy, doctora Núñez, María Jesús Núñez. Estoy seguro de que todo lo que hemos comentado, todo lo que la doctora nos ha explicado, va a ser muy útil, sobre todo en el orden práctico, para todas aquellas personas que, como decíamos al principio, van a lanzarse, van a atreverse, que yo les recomiendo que lo hagan, a una práctica deportiva habitual. Pero antes es importante tener en cuenta todas estas consideraciones para llevar a efecto una correcta evaluación de salud en el ámbito predeportivo. Doctora María Jesús Núñez, ha sido un placer como siempre, un fuerte abrazo y nos reencontramos en breve en una nueva edición de estas columnas del bienestar. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Carles.